Estimadas alumnas y alumnos del tercer grado de secundaria del Instituto Don Bosco, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Formación Cívica y Ética, en la cual veremos como tema del día de hoy lo que se conoce con el nombre de diagnóstico del funcionamiento del Estado. Es importante, nada más, antes de iniciar, retomar lo que vimos en la última sesión, que tiene que ver directamente con la democracia, y que es el hecho de que la democracia se funda no solamente en lo que vienen a ser los valores, sino también los llamados principios de la democracia. Hablar de democracia es hablar de igualdad, es hablar de libertad, es hablar de honestidad, es hablar de lo que viene a ser principio de mayorías, es hablar en un momento determinado de lo que es la representatividad. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es el diagnóstico del funcionamiento del Estado. Y con estas palabras queremos decir simple y sencillamente cómo se está llevando a cabo realmente el gobierno de un Estado, en este caso concretamente el gobierno de nuestro país. Ya hablamos en ocasiones anteriores acerca del funcionamiento que debe de tener el Estado mexicano, que la división de poderes, las características de la forma de gobierno, etcétera, etcétera. El día de hoy vamos a hablar de que existen dos situaciones importantes que cabe resaltar el día de hoy en relación a ese diagnóstico. Por un lado, lo que marca la ley, lo que establece la Constitución, lo que señalan los códigos, y por otro lado, lo que en la realidad las autoridades, los funcionarios, las instituciones y los gobiernos de nuestro país realizan diariamente. Es decir, que no siempre están apegados unos a los otros, de tal forma que es ahí donde debe de entrar lo que viene a ser ese derecho del ciudadano de conocer cómo se está llevando a cabo el gobierno a través de sus instituciones en nuestro país. De tal manera que entonces se enfrentan sin lugar a dudas dos puntos de vista diferentes. El mundo del deber ser, por un lado, que es decir, lo que marcan las leyes hoy en día, y por el otro lado, el mundo del ser, lo que está pasando en la realidad y que muchas veces, como te estoy comentando, no se apega a lo que establece la normatividad de manera general. Es aquí cuando el ciudadano tiene la potestad y la facultad de exigir el cumplimiento de esa normatividad y regresar en un momento determinado las acciones de las autoridades a lo que es el mundo del deber ser. Se dice en la Constitución que debe de haber solamente un ciudadano presidente. En el ser debe existir solamente un presidente de la República. Por poner un ejemplo burdo, pero así como te estoy mencionando en esta sencillísima situación, de la misma forma en todas las normas existe un deber ser y se da un ser de hecho en toda la extensión de la palabra. A lo que voy es, en el día de hoy, comentarte, el deber ser debe coincidir en un momento determinado con el ser. ¿Por qué? Porque el ser es simple y sencillamente el resultado de lo que debe marcar o que está marcando la norma jurídica como un hecho o una realidad. Es decir, que si en la Constitución mexicana se señala que los impuestos deben ser proporcionales y equitativos a los ingresos de cada ciudadano, de esa forma la autoridad, al momento de cobrar esos impuestos, en el momento de recaudarlos, debe percatarse de que efectivamente haya proporcionalidad y equitatividad en la recolección de dichos impuestos. Por mencionarte otra situación. A manera de resumen, simplemente y para ser más concreto, el mundo del deber ser debe coincidir con el mundo del ser.
la norma jurídica debe de coincidir con lo que hagan las autoridades. En pocas palabras, si no es así, el individuo cuenta con todo el derecho de ejercitar los recursos legales, acudir ante las autoridades superiores competentes y proveer de que efectivamente en un momento determinado se lleven a cabo todo lo que vienen a ser las disposiciones que marca la ley en relación a la normatividad. Lo que te manifiesto, lo que te comento, no solamente cabe en relación a las normas en general, sino también en lo que viene a ser la seguridad de la ciudadanía, la seguridad nacional, lo que viene a ser la protección de los derechos humanos, etcétera, etcétera. En pocas palabras, simplemente me quiero referir a que en México y en cualquier otro país que se caracterice por ser democrático, una situación importantísima es que las normas chequen con lo que realmente está pasando en el gobierno de ese país. De lo contrario, como te he estado mencionando, el individuo puede diagnosticar y llegar en un momento determinado a participar de tal forma que obligue a la autoridad a ejercer los actos de gobierno tal y como lo establecen las leyes. Pues por mi parte es todo. Ha sido un gusto platicar contigo. Que tengas muy buen día. Hasta luego.